Muy buen día a todos y a todas ustedes. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación en este foro, este espacio que, como ustedes saben, llevamos ya algunos años impulsando voces de Venezuela, no nada más en el Senado de la República, sino que también hemos estado en diferentes foros, en universidades, en preparatorias. Bueno, para nosotros es muy importante escuchar a todas las voces. Es para mí un honor como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe poder recibir a esta delegación de hermanos venezolanos. Agradezco que esté aquí con nosotros Mitzi Capriles, esposa de Antonio Ledesma, a Oriet Schadendorf, más o menos me lo tengo que aprender, Capriles, hija de Antonio Ledesma, a Oliver Blanco, exdirector de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional de Venezuela, a Igor Guillarte, representante de la comunidad venezolana en México. Gracias por estar aquí. Yo quiero compartirles que desde esta comisión hemos impulsado diversos pronunciamientos que tienen que ver con lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. No es tema nuevo para el Senado de la República, es un tema que hemos tocado en reiteradas ocasiones, pues no nada más en la máxima tribuna, sino que también es un tema que hemos platicado con diferentes cancilleres de nuestro país. Una y otra vez lo hemos dicho, estamos en contra de cualquier forma de autoritarismo, repudiamos la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, las agresiones en contra de la población venezolana, la represión que se vive en las calles y el dolor por la pérdida de vidas lo hacemos nuestro. Desde México, si nosotros hemos levantado la voz es porque nosotros mismos sabemos por nuestra historia lo que es vivir bajo el yugo del autoritarismo. Aprendimos de ese durísimo periodo histórico que ningún pueblo del mundo y mucho menos de América Latina merece padecerlo. Queremos que México asuma el rol de líder que ante la comunidad internacional está llamado a ser, un líder que defiende dentro y fuera del territorio los derechos humanos, las libertades y la democracia. No podemos ser omisos, no podemos ser ajenos a la crisis humanitaria que está viviendo en estos momentos el pueblo venezolano. No es comprensible que teniendo un enorme potencial económico y petrolero, hoy no sea capaz el gobierno de brindarles los alimentos básicos, medicamentos, tratamientos médicos, que la gente es lo que reclama todos los días. Tampoco es entendible que un país que vivió bajo un régimen democrático, estable, hoy enfrente a un tirano que pretende acallar a la oposición y en la que a falta de argumentos se pretende someter la razón a través de la fuerza, privando de la libertad a los principales líderes políticos, aquellos que verdaderamente cuentan con el respaldo popular, y por eso también ese temor de poder salir a las calles y llevar a cabo un proceso electoral que es lo que demanda la oposición y el pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro no tiene respeto alguno por las instituciones venezolanas ni por la dignidad de las personas. Ha bloqueado el referendo revocatorio establecido en la Constitución, le negó a sus ciudadanos el derecho de salir
a las calles para poder tener procesos electorales regionales y elegir gobernadores. Desconoció a la Asamblea Nacional cuando ya no estaba controlada por el oficialismo, manipula a los miembros del Poder Judicial para emitir sentencias a su antojo y hace unos días lanzó un decreto que deja de manifiesto la naturaleza dictatorial del régimen chavista al convocar a una asamblea constituyente a modo, la cual no tiene precedente alguno en la historia del constitucionalismo a nivel mundial. Los chavistas, que se sentían orgullosos de contar con una constitución progresista como la de 1999, impulsada en ese entonces por Hugo Chávez, hoy han visto el fin de la llamada Quinta República, porque en su afán de mantener el poder, Maduro ha decidido aniquilar la constitución de su predecesor, cuando lo que se necesita en Venezuela pues no es una nueva Carta Magna, sino que se respete la que actualmente existe. Desde México levantamos la voz una vez más, celebramos también que nuestra Cancillería esté liderando un importante esfuerzo en la mayoría de los países de la región, entre ellos Argentina y Brasil, para poder encauzar el diálogo y la concertación política para que regrese la paz a Venezuela. Yo espero que todos los esfuerzos se puedan ver reflejados en la reunión que se tendrá en los próximos días en Quintana Roo con la Organización de Estados Americanos, que puedan sumarse mucho más países al repudio por el régimen autoritario, por el régimen dictatorial que se está teniendo en un país hermano como lo es Venezuela. Tenemos que seguir trabajando para que muchos de los países no tengan miedo y que se pronuncien, porque yo estoy convencida que ninguno de los países que forma parte de la Organización de Estados Americanos puede coincidir con lo que está ocurriendo hoy en las calles de Venezuela. Les quiero compartir a ustedes que desde hace 3 años hemos abierto estos espacios para que la oposición pueda ser escuchada desde México. Incluso hemos tenido videoconferencias, hemos tratado de hacer enlaces porque algunos de nuestros invitados no han podido llegar a México, no han podido salir de su país, pero lo que queremos es que sean escuchados y que una vez más en este Senado de la República pues puedan ustedes expresar lo que piensan, expresar lo que sienten, lo que están viviendo, lo que vive en estos momentos Mitzi, tu marido, ¿no? Es muy triste que la gente haya decidido a sus gobernantes y que el régimen esté haciendo todo lo posible para que todos aquellos gobernantes que no están con ellos pues terminen en la cárcel. Es increíble también que como pueblo latinoamericano estemos tardando tanto tiempo en hacer pronunciamientos mucho más contundentes. Por eso yo sí celebro que el actual canciller, el doctor Luis Videgaray, esté jugando un rol activo entre los cancilleres y esté impulsando pronunciamientos y definiciones claras en las reuniones que ha provocado en los últimos meses. Pues les damos la más cordial bienvenida. Hacemos nuestros los señalamientos del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos en Venezuela,
Vamos a seguir trabajando en pro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Respaldamos a la Asamblea Nacional como un órgano democráticamente electo y sepan que en este país tienen aliados para que esta Asamblea pueda recuperar la normalidad, la tranquilidad y vuelva la dignidad a Venezuela. Estamos buscando desde el Senado poder tener una reunión interparlamentaria con integrantes de la Asamblea Nacional en próximas semanas. Yo espero que se pueda concretar y que un grupo de legisladores mexicanos pueda estar pronto en Venezuela. Afortunadamente, los pronunciamientos que hemos hecho desde el Senado de la República han tenido prácticamente la unanimidad. Hemos logrado que todos los partidos políticos se pronuncien a favor de los derechos humanos, de las libertades y de la democracia. Aunque también, por otro lado, hay desafortunadamente algunos actores de la política mexicana que han preferido guardar silencio ante lo que ocurre en Venezuela y para nosotros es muy importante que se sepa qué es lo que está pasando en Venezuela, porque jamás queremos estar en una situación similar como pueblo de México. Si les parece, escucharemos ahora la intervención de Mitzi Capriles, esposa de Antonio Ledesma. Adelante, Mitzi, bienvenida. Bueno, yo quiero primero compartirles que para mí es muy emocionante poderlos tener en este Senado de la República. Han pasado por aquí grandes figuras venezolanas de la vida política en Venezuela. Ha estado María Corina, María Corina Machado, han estado diversos legisladores, jóvenes también de movimientos de los diferentes partidos políticos. Ha estado aquí Lilian Tintori, su madre, y bueno, una gran lista de venezolanos que han expresado lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo quiero compartirles que hace algunos años, cuando se empezaba a hablar de Venezuela, eran voces aisladas en México las que hablaban sobre lo que ocurre en Venezuela. Hoy, afortunadamente, es parte de la agenda de los medios de comunicación, de diversos comunicadores que no han soltado el tema, que le han dado un seguimiento muy importante, que han escrito sobre lo que ocurre en Venezuela. Y bueno, y esto resulta para nosotros importantísimo porque de viva voz tener aquí los testimonios de cada uno de ustedes resulta interesante, resulta también importante ante las posiciones que se han asumido por el gobierno de México. Ustedes sabrán que hace algunos años el gobierno de México guardó silencio ante lo que pasaba en Venezuela. Hoy, afortunadamente, no se está guardando silencio, sino todo lo contrario. Hay un activismo muy valioso, e insisto en ello, por parte de la Cancillería. Se han hecho diversas reuniones con los cancilleres de la región para ver qué postura asumir y cómo sumar a otros países ante los pronunciamientos de respeto a los derechos humanos, respeto a la democracia, respeto a las libertades. Y algunos nos han dicho, ¿por qué se meten en Venezuela si en México hay suficientes problemas? Y nos lo han dicho a través de las redes sociales, nos envían mensajes y nos dicen, en México hay suficientes problemas, pero muy bien lo decía Oliver hace un momento, vivimos en un mundo cada vez
más global. Los problemas del vecino tenemos que asumirlos también como propios, tenemos que ser solidarios, tenemos que velar porque se respeten los derechos humanos en la región. Se tiene que revisar también este principio de no intervencionismo, porque con ese pretexto a veces actores importantes dejan de pronunciarse sobre los problemas que se están suscitando en la región. Yo espero, y hago segunda a lo que aquí decía Oriet, que la reunión de la próxima semana, la posibilidad de que se pueda tener a la Organización de Estados Americanos reunida en México, sirva también para darle un espaldarazo a los hermanos venezolanos, un espaldarazo al pueblo venezolano, porque la esperanza tiene que seguir. Yo soy una convencida de que si cada vez somos más los que nos sumamos a estos pronunciamientos, que de repente es desesperante y uno dice desde México, bueno, pues ya nos pronunciamos muchas veces y ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser más activos? Y claro que hay temor también, porque nosotros no queremos que a México le pase pues una historia similar a la que hoy se vive en Venezuela. Ya lo decía aquí Oliver, cuando fue electo en su momento Hugo Chávez, había un hartazgo de la gente. Se pensaba que peor ya no se podía estar. Se hablaba de corrupción, se hablaba de la misma clase política. Se les vendió una esperanza a los venezolanos que hoy, pues ustedes han visto aquí las imágenes dolorosas. Jóvenes muertos, baleados, heridos. Los que están aquí han salido a las calles, han defendido a la gente y por supuesto corre riesgo su vida. Entonces sí se necesita valor, sí se necesita mucha energía, se necesita mucha fuerza, se necesitan muchas cosas para atreverse, salir a las calles y defender así, insisto, valores tan importantes como lo es la democracia. Yo quiero que sepan que esta es su casa, están abiertas las puertas para todos. Siempre el pueblo de México lo recibe con mucho cariño. Nosotros esperamos que pronto pueda darse una solución. No sabemos y hemos analizado desde aquí cómo se pudiese dar esta transición en Venezuela. La verdad es que hay diferentes caminos, se han expuesto muchas vías, algunas es a través de la violencia, lamentablemente, porque las vías del diálogo parecieran estar agotadas. Y es terrible cuando en un país las vías del diálogo están agotadas, cuando se busca también a otros interlocutores y el mismo gobierno los hace a un lado porque no hay interés en tener otros interlocutores, pero yo espero que pronto lleguen a buen puerto, y esto es por Venezuela, por la región, y que ya no se sigan perdiendo vidas en esta batalla. Muchísimas gracias. Pues esto va, Mitzi, muy de la mano con lo que yo compartía hace unos momentos, la posibilidad de poder tener un encuentro, lo estamos revisando ya con el presidente de la comisión encargada dentro de la Asamblea Nacional de las Relaciones Exteriores, la posibilidad de poder tener un encuentro, de poder dialogar con una delegación de venezolanos del Parlamento y poder tener intercambio y dejar muy claro que nosotros estamos conscientes como Senado de la República de que este Parlamento fue electo de manera democrática. Un grupo plural de legisladores acudimos
a las elecciones que se llevaron a cabo el 6 de diciembre, si no me equivoco. Acudimos al proceso electoral, estuvimos ahí, constatamos la victoria y como no les favorecieron los números, los espacios, los asientos en la Asamblea Nacional, pues bueno, lo más fácil es desconocerla. Lo más fácil es pensar en disolverla, desaparecerla y poder generar ellos su propia asamblea con el pretexto de una nueva constitución. Entonces son temas que tenemos que analizar. Yo siempre pongo como ejemplo lo que está ocurriendo en Venezuela y cuando la gente dice, no, bueno, es que eso no podría pasar en México. Por supuesto que puede pasar. Y por eso, Oliver, sí es importante que estemos muy atentos. Nosotros pues tenemos un proceso electoral complicado el año que entra y será muy importante que estemos muy atentos del proceso electoral, que estemos muy atentos también de quienes aspiran a la presidencia de la República, de quienes aspiran a gobernar los diferentes estados de la República. Y lo digo así porque los testimonios y el poder ver qué es lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 18 años resulta muy valioso para México. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Insisto, esta es su casa y de verdad muy orgullosos de poder contar sobre todo con mujeres valientes, aguerridas, que dan la cara, que están viajando por el mundo para que se pueda conocer pues la situación de tu padre, Oriet. Cuánto dolor tener a un padre en estas condiciones cuando sabemos que pues es una persona muy querida por el pueblo venezolano, que tuvo un número de votos importantísimo, de las personas más votadas en Venezuela, y que hoy no pueda seguir pues su pasión, que es la política, desde la trinchera que la gente decidió que estuviera en esa trinchera, y ustedes con todo el valor haciendo lo necesario para que estos, mencionan 26 años de prisión, ¿no? Y decir que está en prisión por conspirador, por traidor a la patria, nos parece terrible. Y por eso gracias por estar aquí, gracias por contar la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Adelante, Beto. ¿Sí? Sí, adelante. Leti, adelante. Bueno.